Chicos, ¿Qué no es? Estamos al aire con Danielito, Leo, Nando, Jorge. Y hoy tenemos un invitado especial otra vez. Lo dicho en este podcast es totalmente entretenimiento. Se tratará y bromeará de temas políticamente incorrectos, sin tapujos. Si es susceptible a esto, no ver el podcast. También se tocará temas de cualquier índole. Conste que avisamos, aunque ya sabemos que nadie lee esto, siempre es bueno avisar, luego nos andan funando por cualquier cosa jajajaja. ¿Qué no ves? No se responsabiliza por herir sentimientos de Pusis cara sonriente. hola gente. ¿Qué no ves? Nosotros somos Leo. y Danielito, en otro episodio más de este nuevo formato. Que estábamos probando así más de Chile. Sí, Conversando más de todo un fresco. poquito de la vida. Sí. Sin y- tantas interrupciones. Sí, yo creo que igualmente vamos a dar paso retomando lo que dijimos la otra Sí. vez, que fue una introducción bastante breve y superflua de todos los temas que íbamos a tratar el día de hoy. Bueno, en este programa. Sí. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, ñañerito? Hoy el tema que elegimos, ya que todavía no tenemos tanto feedback, es los Anunnakis. Ese es el tema principal. Vamos a hablar ahora sí a fondo, muy a fondo de los Anunnakis. De hecho, aquí mi estimado hizo el La guión tarea. y todo. Hizo la tarea y me trajo full información. Así que, bueno, empecemos sin darle más realce. Así que, Vamos a coméntanos, ir revisando y vamos a ir dando nuestra opinión de lo que nos parece al respecto. Justamente. Bueno, a ver, vamos a dar una breve introducción de qué o quiénes son los Anunnakis. Pues, a ver, eran dioses de la antigua Sumeria, ¿no? O sea, eran dioses y deidades de la antigua Sumeria, Acadia, Asiria y Babilonia. Eran básicamente de la Mesopotamia, de donde Justo. es la cuna justamente de la civilización, de donde tenemos registro históricamente que empieza la civilización. Sí. Ahora, yo lo comparo, acorde a lo que yo investigué, que es como que el origen, el génesis de varias de las culturas o de lo que se basan muchas religiones que existen el día de hoy. De ahí nacen muchas corrientes ideológicas y filosóficas que parten de estas deidades, que etimológicamente hablando, Anunnaki significa descendencia principesca o primigenia, o sea, los descendientes de, en este caso, An y Ki, que para los sumerios, An era el dios del cielo, del viento, y Ki era la diosa de la tierra. La función principal que tenían ellos era justamente el destino de la humanidad y también controlar lo que es el inframundo, y ya yéndonos por un poco más de lo que se hablaba más adelante en la pseudociencia, gracias a Zacarías Sitchin, que es quien propone en base a sus estudios de estos textos antiguos sumerios, que para él los Anunnakis eran más que nada astronautas antiguos astronautas, como que los primeros que llegaron acá a la Tierra. ¿Y por qué llegan acá a la Tierra? Porque ellos vienen en busca de oro principalmente. Ok. Porque ellos necesitaban el oro fundamentalmente para poder arreglar su atmósfera del ok. planeta Nibiru, que es el 12º planeta, que tiene una o sea, que su elipse, que alrededor del Sol es de 3600 años más o menos. Ok. Eso es lo que te puedo dar ahorita, como que de una breve introducción de más o menos qué son los Anunnakis. Claro, y justamente se une con lo que habíamos comentado el podcast anterior, que son personas que no eran de este planeta, no son personas que aquí se criaron ni nada, sino más bien fueron, bueno, obviamente difiere con lo que había comentado, ¿no? De que los desterraron y pues no podían regresar y todo, pero en general es una historia muy común, muy parecida, ¿no? O sea, al final son seres de otro planeta que vinieron con un objetivo, y justamente como tú dices, como el destino de la humanidad. Obviamente lo hacen más espiritual por el hecho de que siempre, como dije, los humanos tratan de darles explicaciones o darles un significado a las cosas que pasan que no se pueden explicar, ¿no? O sea, Darnos un perdón. sentido a la vida. Porque Claro, si no, entonces, para uno es como que vienes a hacer que, o sea, si al final somos polvo en esta Exacto. inmensidad de lo que es el universo, no somos nada. Exacto. Entonces,
por lo menos darle un sentido a esto que llamamos como experiencia de vida. Claro, entonces imagínense, después de textos antiguos, pues dicen que vinieron a buscar oro que puede servirles para ellos. Tal vez no haya sido una expulsión, sino más bien una expedición hacia otros planetas donde puedan servirles y pues obviamente sacar provecho de ello. No, más sin embargo, no se podría decir que fueron solamente netamente a eso, porque yo creo que hay mucha más explicación sobre que siguen aquí. O sea, siguen aquí los Anunnakis, tal vez no de la manera en la que llegaron, ¿no? Porque ha evolucionado muy posiblemente. Claro, porque de todas formas, aunque nosotros seamos simples títeres en ciertas partes de la historia, ya damos como que más realce o nos fijamos más en esas cosas. Entonces, tal vez ellos no puedan, no sé, como que expresarse de la manera antigua, porque si no nos asustaríamos y sería un caos, ¿no? O sea, yo diría eso. Igual de todas formas, es interesante la introducción porque ya nos da un paso de lo que hablamos la anterior semana. Entonces, la verdad es que tenemos aquí mucha información. Leo se encargó de eso, así que ¿qué más nos podrías contar, Leo? ¿Qué más podríamos opinar? A ver, justamente comentando de esto, de que llegan, o sea, más que ser desterrados, que por ahí se relaciona justamente con la parte bíblica. Ya vamos a llegar a ese punto en el que te digo que es de donde nacen varias de estas corrientes o bueno, leyendas que después se acoplan a varias corrientes ideológicas, filosóficas, religiosas. Porque de fondo siento que todo nace de lo mismo y es en esencia lo mismo, solo que con otros nombres, otros personajes. Pero a ver, por ejemplo, los Anunnakis son del planeta Nibiru, que está como a 3600 años y o sea, ese es el tiempo que tarda en recorrer el planeta, porque es supuestamente el 12º planeta de este sistema solar. Okay. Ya. Entonces, ellos vienen aquí en busca de recursos. El recurso que ellos necesitaban era justamente el oro para poder recuperar su atmósfera, porque estaba muy jodida, digámoslo de esa manera. Entonces, ellos llegan acá y... Humanos 2. Sí, básicamente, porque ellos llegan acá y claro, al inicio eran los que tenían que hacer y llega un punto en el que ya se cansan y dicen, ¿por qué hago yo este trabajo si puedo delegarlo a alguien más? Claro. Y es ahí, en este planeta, que encuentran a los homínidos, que eran como que bastante parecidos genéticamente, pero no del todo. Entonces ahí es cuando entra lo que es la ingeniería genética. Justo. Ya ellos entran y hacen estos cambios evolutivos que ya lo hablamos la otra vez. Existen en el código del ADN unos saltos evolutivos bestiales, a diferencia de otros animales que habitan este planeta en el que convivimos. Y ellos, o sea, estaba el Homo erectus, que era el que más se asemejaba a ellos. Sí. Hacen la ingeniería genética y de ahí es de donde sale el Homo sapiens. Por eso es que no existe, o sea, y se sigue la búsqueda del eslabón perdido, ¿no? Porque es ese salto bestial, evolutivo del ser humano que aparece de repente. Y claro, ahora yo soy el que tenía que venir a buscar recursos, yo te creé a ti, ahora tú vas a trabajar para mí y vas a hacer esto de los recursos, ¿no? Sí, y justamente en la parte donde Sichi vuelve a hablar sobre esto, dice que esto significaba que era una mano de obra esclava, obviamente, ¿no? Que les llamaron Adapa o Adán. Ajá, el Adamo o Adapa, justamente. Es justo la parte en la cual, como les digo, es como que todas las historias parecieran diferentes entre sí y que cada religión, cada parte del planeta cuenta su historia por separado, pero al final se une una misma historia, parecería, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice: propósito de la visita y creación de la humanidad. Sitchin afirmó que los Anunnakis llegaron a la Tierra hace aproximadamente 400.000 o 450.000 años con el propósito de minar oro, lo que estábamos comentando. El oro era necesario para restaurar la atmósfera de Nibiru, el planeta del que vienen los Anunnakis. Alcanzarse de la labor de la minería, los Anunnakis decidieron crear una fuerza de trabajo. Y ahí es cuando aplican la ingeniería genética, mezclando su propio ADN con el de los homínidos existentes ya en este planeta, que eran los Homo sapiens, dando paso a el Homo erectus, también conocido como Adamo o Adapo en la mitología sumeria. Entonces, a ver, ¿qué más te puedo decir? También, por ejemplo, hablan de una parte de un apartado de la Biblia, que hablan del diluvio,
que dicen que es una parte donde los Anunnakis, pues obviamente, al ser seres más evolucionados, se van del planeta porque existió un diluvio universal. Que en este caso dice: los dioses huyen de la tierra. Mientras dejaban perecer a la humanidad, los Nephilim se vieron sacudidos por una sorprendente noticia. Su estación científica en el hemisferio sur informó que la capa de hielo que cubría la Antártida había comenzado a desplazarse, deslizándose sobre su propio fango. Los Anunnaki en la nave nodriza orbital confirmaron el peligro. Mientras el 12º planeta se aproximaba a la Tierra, su atracción gravitacional podría darle a la capa de hielo un empujón definitivo. Y cuando la capa de hielo cayera en el océano, un inmenso tsunami arrasaría la Tierra. Obviamente, aquí estamos hablando de el diluvio universal, o sea, de la parte de la Biblia donde pues obviamente Noé hace la barca y se salvan todos los animales y todo. Y pues digamos que científicamente hablando, desde el tema de la astronomía, de que un planeta se acerca tanto a otro, que son masas supermasivas, que ya su fuerza de gravedad empieza a atacar al planeta. Entonces, dice que al estarse acercando tanto a ese planeta, pues causa que el tema de la Antártida, pues ya sencillamente termine de eclosionar y pues se lleve todo a su paso. Y obviamente ahí nace, pues, digamos que la historia o el pasaje de la Biblia donde cuenta que un gran diluvio pues arrasó con todo el planeta prácticamente. Sí, justamente. Y no está ni tan loco porque científicamente hablando, todo tiene atracción entre sí. O sea, claro. El planeta, o sea, nosotros siempre estamos en constante, siempre está como que en constante lucha esto de la gravedad, de que el planeta está arrastrando hacia nosotros y el resto del planeta también está ejerciendo la misma fuerza de atracción sobre el propio planeta, otros planetas, y de hecho la propia luna. Claro. Por eso cuando se da esto de la carrera espacial y por llegar allá al espacio, a la luna, el alunizaje, es que hay un punto en el que si te llegas a ese punto preciso en el que ni te atrae la Tierra, ni te atrae la Luna, porque la Luna también ejerce una cierta atracción, te quedas como que ahí flotando en el espacio, te quedas ahí, pero estático, literal. Claro. O sea, no como que en ingravidez, porque es interesante el estar en órbita, porque es lo que hace la estación espacial y los satélites que están en órbita, justamente. Que es como que va así por la curva de la Tierra, lanzas algo con tal fuerza y a tal velocidad que llega un punto en el que tendrías que caer. Pero si es una fuerza constante, sigue como que cayendo, y entonces sigues dando la vuelta al planeta y estás orbitando el planeta. Sí. Pero ahí es diferente, porque no estás orbitando, sino que te quedas estático, porque nada está ejerciendo una fuerza de atracción en ti. Es que justamente porque al ser las fuerzas iguales, cuando tú haces la ecuación de la ley de Newton, de hecho esto es físicamente comprobable, las fuerzas como son inversamente proporcionales, o sea, la una está jalándote para arriba y la otra para abajo, se cancelan. Y pues al cancelarse la aceleración es cero. Entonces por lo tanto la posición no cambia con respecto a la altura, ¿no? O sea, sigue cayendo entre comillas, pero lo que hace es orbitar y que las fuerzas queden pues prácticamente iguales. Entonces claro, al llegar otro tercero, que es otro planeta, que seguramente es igual de masivo, obviamente va a cambiar totalmente el tema del planeta Tierra. Justamente, igual en otro tema de eso de la astronomía, el hecho de que nosotros cambiemos un grado de la posición del planeta o de nuestras órbitas de traslación y todo, podría significar una catástrofe totalmente increíble. O sea, es gracioso porque tú dirías, bueno, un grado, pues al final no es mucho, ¿no? Pero en temas ya macros, en tema de planetas es demasiado. O sea, justamente estamos en el punto exacto donde se puede dar la vida. Uh-huh. Porque si fuera, como les digo, un grado más o un grado menos, destruidos o helados o todo. O sea, prácticamente, pues, eso pasó. Y por eso se une, pues, el tema de Noé y de la Biblia con el tema de los Anunnakis, ¿no? Hablando justamente de eso, de esta parte bíblica, religiosa. Por ejemplo, aquí dicen, las de interpretaciones sitchianas de textos antiguos y artefactos. Por ejemplo,
Sitchin y otros proponentes reinterpretan eventos bíblicos, por ejemplo, los Nephilims del Génesis 6 del 1 al 4, como los hijos de las deidades o los que fueron arrojados desde las alturas, haciendo referencia en este caso a los Anunnakis, ¿no? Justamente de lo que hablabas en el podcast pasado, de que eran desterrados. Pero también se abarca desde este otro punto de vista en el que no eran desterrados, sino más bien que eran astronautas antiguos. Exacto. ¿Ya? Que se cruzaron con humanos dando lugar a los híbridos. El libro de Enoch y sus vigilantes que compartieron conocimiento con la humanidad son citados como evidencia de esto, siendo que igualmente el libro de Enoch es uno de estos libros controversiales que la Biblia no da crédito. Sin embargo, hay partes que se mencionan, justamente hablando de los Nephilim, hay breves partes en la Biblia que se mencionan estos gigantes. O sea, es interesante porque estos relatos bíblicos, que son antiguos, ya que es un compendio de historias y de autores, y la Biblia es el texto más antiguo y más vendido, es el bestseller de todos los tiempos. Sí. Entonces, puedes dar constancia de eso. O sea, no sé exactamente en qué parte, pero dice y habla justamente de los Nephilims, de los que eran los hijos de aquellos caídos que llegaron y compartieron este conocimiento prohibido a los primeros seres humanos. Sí. Y el Jardín del Edén también es reinterpretado como este lugar donde Ea, Enki, manipuló el código genético humano para permitir la procreación, como la serpiente bíblica que dio el fruto del conocimiento. Ahora, el dios bíblico, Yahvé, que vendría a ser Dios, es asociado con Enlil. Ese era el que quería decir antes y se me fue. Enlil justamente tiene que ver con el diluvio universal, porque en vista de que este man les manda a ellos a minar y ellos se cansan de la minería y crean a los humanos, el man dice, no, yo te di la tarea a ti, tú tienes que hacer esto. Entonces, y les estás dando conocimiento, o sea, que no tiene nada que ver. ¿Sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Pero es justamente cuando la diosa Ea es quien le avisa, no me acuerdo el nombre en los escritos sumerios, pero es interpretado como Noé. Claro. Y le avisa, y es donde se crea justamente el arca de Noé. Y aquí dice, el diluvio universal es explicado como una catástrofe causada por el acercamiento de Nibiru con los Anunnakis huyendo y luego ayudando a Noé. ¿Qué más podemos hablar justamente de esta intervención que tiene con los textos bíblicos? Por ejemplo, la Torre de Babel se interpreta como un intento humano con la ayuda de Enki de construir un cohete espacial para alcanzar a los dioses. Ajá. Porque hay que recordar que, acorde a las escrituras bíblicas, la Torre de Babel era justamente una estructura alta. Una estructura gigante que hacían o sea, que el hombre, o sea, los humanos, estaban haciendo para poder llegar al lugar donde creían que estaba Dios. Pero Dios, en su soberbia, yo le digo de esa manera, soberbia, de que no permitir llegar o ver que ellos están como que yendo en contra de lo que el man quería, es como que no, ¿sabes qué? Ya no se van a entender para nada. Entonces se dice, chao, o sea, hace que se caiga la torre y que nadie se entienda. Y de ahí es donde supuestamente nacen los diferentes idiomas que existen en claro. todo el mundo. Grandes estructuras megalíticas como las pirámides de Giza, los Moais de la isla de Pascua y Stonehenge son presentados como construcciones que excedían las capacidades tecnológicas humanas de la antigüedad, sugiriendo intervención extraterrestre. Era justamente lo que estábamos hablando también en la otra canción de lo de las pirámides de Egipto, de cómo estaban. se me lengua la traba. Tengo mil cosas en la cabeza. Pero claro, era que estaban perfectamente alineadas con constelaciones, dado el material del que estaban hechas, que creo que eran de cuarzo blanco, si no estoy mal, no me acuerdo exactamente. Las canteras concretas. Las canteras donde eran sacadas, o sea, estaban a kilómetros de distancia, como para traer tremendos megalitos y hacer esa construcción de esas pirámides gigantes. Porque hay que recordar, no son una pirámide así, una huevadita, no. Son pirámides gigantes, ya cuando lo ves en perspectiva, son enormes, son estructuras enormes que han resistido el paso de miles y miles de años. Y solo un bloque
es gigantísimo. O sea, Sí. cómo en la antigüedad, con una tecnología tan primitiva para la que nosotros poseemos hoy en día, se pudo hacer esas construcciones. Lo mismo con Stonehenge, lo mismo con los Moai de las Islas de Pascua. Sí. Entonces, ahí se le da bastante crédito a esta intervención extraterrestre, que en este caso es justamente nuestros creadores, a Sí. quienes les rendía culto, que vienen siendo los Anunnakis. Todo es como que se conecta más o menos. Sí, justamente igual para la gente que nos ve de YouTube, haciendo un paréntesis en todo eso. Yo soy el encargado de editar los programas y lamentablemente me olvidé de poner las imágenes que les había prometido, así que no se preocupen. Perdón. Ahora sí voy a hacer mi trabajo y voy a poner todas las fotos que estamos explicando aquí, y justamente con algunos términos que sean complicados, pues vamos a poner la definición y todo para que la gente entienda. Y de todas formas, si nos ven en Spotify, pues desen un saltito, googleen ahí las palabras que no entiendan. O si quieren ver, por ejemplo, justo de lo que hablas, creo que 2 bloques o un solo bloque de las pirámides es casi de la altura de un humano promedio. Es más, de hecho, creo yo. Sí, sí. Justo me Habría acuerdo. que investigar. No, sí, no, justo me acuerdo porque yo había visto unos TikToks sobre. Yo creí que iba a decir, justo me acuerdo porque yo había Ay, ido madres, a... todavía no. Todavía no, dice. Cuando ya se vuelva famoso el podcast nos vamos a investigar. Sí, estaré una bestia, Sería un IRL importante. Sí. Tal vez no en vivo, o tal vez no IRL, pero sí, pues no sé. ¿Qué puta O estás sea, me queriendo? refiero a que no una transmisión en directo. Sino- ¿Ser un IRL? No, mejor no un IRL. Mejor no una transmisión. Es que estaba pensando y decía, es que un IRL es muy complicado porque tendríamos que contratar internet y todo, entonces preferible Es más complicado, un sí, podcast es más grabado complicado. o un pequeño video, se podría decir. No como si tal. Podríamos ir igual a lugares que todavía no hemos visitado, por ejemplo aquí en Ecuador mismo, Sí, que hay muchas- lugares muy interesantes. Ajá, hay muchas cosas que se prestan para seguir haciendo en este espacio que es para ustedes y que trata justamente sobre estos temas que son muy interesantes, que por lo menos a mí, tanto como al Dani, puedo asegurar que Sí. me da constancia de... Es como que nos encanta, nos Sí. despierta esa curiosidad innata del ser humano de querer saber más, de darle un porqué, de darle el sentido a, o sea, el querer aprender y no quedarse con lo que nos dicen. Por eso es como que igualmente yo les invito a que, si tienen alguna duda, porque tal vez nos estemos saltando una cosa, otra cosa, pero tratamos de... O tal vez se nos vaya algún tema, alguna situación que a ustedes les guste saber. Pues. Ajá, y tal vez se nos salte por ahí una que otra cosita. Nos pueden escribir, nos pueden recalcar, vean, se les olvidó decir esto, o yo sé más acerca de esto, y Claro. podemos dar igualmente seguimiento en un próximo capítulo acerca de... Sí, sí. Y de hecho, igual, cayendo en este tema de que ya nos estamos metiendo un poco más a constancias actuales, tenemos que tomar en cuenta que hay científicos, y de hecho la mayoría de la ciencia, que no está de acuerdo con estos temas. Ajá. De hecho, hay ciencia que dice que son pseudoarqueología y pseudociencia espacial, porque obviamente, pues, al no haber una constancia real, totalmente real, con base científica, informes y todo el tema, pues obviamente no nos van a creer. De todas formas, estamos dando, pues, ejemplos muy vívidos de lo que significa y lo que fueron los Anunnakis. Ujú. Que obviamente, pues, al no estar viviendo en esa época, no podemos decir al 100% que sea real, pero bueno, les dejamos a ustedes a la duda. Ustedes sigan investigando. Igual seguimos dando muchos más datos para que se den cuenta que en general existe mucha información que tampoco se puede tapar con un dedo, ¿no? Ajá. Es justamente eso, o sea, más que nada, la ciencia, como ciencia mismo, o sea, sin la soberbia del ser humano, la ciencia dice que, a ver, esto es pseudociencia y pseudoarqueología. ¿Por qué? Porque no se ha realizado una investigación más a fondo o a pares, que es como que yo tengo mi investigación, yo lo dejo ahí para que otros colegas, arqueólogos, científicos, investigadores, también realicen su investigación, contrastando con lo que uno ya ha investigado y digan si esto sí es verdad o no, esto no es verdad. Y a ver, yo siento que es que más que la ciencia, porque la ciencia está encargada de buscar la verdad o tratar de darle sentido a lo desconocido, más que eso es justamente la parte del ser humano, de decir, me estás hablando de cosas que no tienen sentido para mí, pero para mí como persona. Claro. Entonces, como para mí no tiene sentido, y como no va acorde a lo que me han enseñado toda la vida, yo no voy a estar investigando eso. Entonces, por eso es que queda abierto a bastante debate. A no terminar de confirmar si es que sí o si es que no.
Pero bueno, eso te puedo decir hace años atrás. Porque, por ejemplo, últimamente sí se está dando más foco y más apertura a todo esto que tiene que ver con la vida extraterrestre o lo no humano. Sí. No nos vamos tan lejos. Últimas noticias que han pasado hace un par de meses nomás, lo de las momias de Nazca. Y últimamente esa esfera que cayó, si no estoy mal, ¿fue en Brasil? O no estoy correcto ahí. Si ahí me pueden corregir si es que fue en tal o cual país. Pero fue una bola que estaba flotando, que después cayó y justamente la recogieron y están haciendo investigación actualmente acerca de, creo que es de las evidencias o del tema de la ufología, que es lo más reciente y lo que ha tenido más relevancia últimamente. Justamente hablando del tema de Nazca, también hay evidencias que, por ejemplo, las líneas de Nazca dice que interpretadas por Erich von Däniken. ¿Qué? Erich von Däniken, como pistas de aterrizaje de naves espaciales. Dice que los arqueólogos, pues obviamente lo explican como caminos ceremoniales geoglíficos creados por métodos ya conocidos, pero la verdad es que son temas muy únicos, o sea, son situaciones que tú, revisando a fondo, no encuentras un parecido con lo demás. Por ejemplo, bueno, existen, restos o ejemplos de agricultura antigua. Tú te das cuenta que son igual, digamos, son los espacios donde tú plantas, el espacio donde pasa el agua, prácticamente son idénticos en todo el planeta. Pero en general estas líneas de Nazca son muy específicas, son muy casi que artísticas, se podría decir. Entonces yo creería que son evidencias que al final, obviamente uno como ser humano, y como digo, como científico también quiere dar como una explicación real, digamos, a la situación. Entonces dicen, no, pues esto es sencillamente pues un tema de dibujo. Claro, o sea, algo mucho más espiritual, ceremonial, claro, como le dicen. Que, claro, o sea, la ciencia, los científicos, o sea, quienes representan, quienes forman parte de, tratan de darle sentido y explicación. Ojo, esto es todo a hipótesis. Y claro, realizando las debidas pruebas con las que se puede o no replicar hasta cierta medida. Como por ejemplo, ¿cómo pudieron haber hecho imágenes de monos, de colibrís, de arañas, de varios animales? O sea, que se pueden distinguir fácilmente desde alturas inimaginables. O sea, desde muy, muy, muy alto en el cielo. Y cómo ellos desde la tierra podían decir, sí, siguiendo estos caminos se va a hacer esta forma. Entonces claro, decían, no, es que sí hay montañas de las que se puede ver de lejitos y sí se puede como que llegar a hacer esto, pero y la comunicación que tenías que haber hecho, o sea, justo. Yo lo pongo desde esa perspectiva. Yo lo debato, yo lo pongo en duda, digo, ok, pero hay que ponernos en el contexto de aquel entonces. O sea, claro, sí era bastante difícil poder comunicarse con distancias, o sea, entre distancias ni siquiera tan lejos. O sea, solo para llevar el mensaje de, no sé, de un país a otro tardaban días en la antigüedad. Entonces, ¿cómo pueden decirme realmente que sí, que las líneas de Nazca se hicieron de tal o cual manera? Porque desde lejos sí se podía ver en una montaña. Y la comunicación, o sea, ¿qué tanto tiempo les tuvo que tomar hacer eso para poder hacer eso? O sea, lo de las líneas de Nazca. Es que date cuenta, imagínate, el man viendo desde la montaña. No, ya se fueron un poco a la izquierda. Ahí se va. No creo que sea posible, o sea. Y justamente igual, llegando a los artefactos megalíticos que son las pirámides y todo eso. ¿Cómo transportas algo tan pesado? Si justamente ahora que estamos en una época súper moderna con tantas máquinas y lo que sea, se les hace muy complicado traer una embarcación, un container de un lado al otro, que se demoran meses. Imagínense lo que son rocas gigantes en un lugar donde ni siquiera había una herramienta que tú podrías considerar como grúa para poder mover esas tremendas rocas. O sea, era algo inimaginable. ¿Cómo tú explicas eso? O sea, según los científicos que datan de todo el tema teórico, según ellos dicen que pues sencillamente es una tergiversación de todo lo que se ha comentado, de todo lo que se ha hablado. Pero tú no puedes tergiversar algo tan físico como un Moai, por ejemplo. ¿Cómo tú explicas algo que no es que es algo espiritual? Ok, pero ¿y cómo construyeron? ¿Cómo lo hicieron?
Porque es igual que con las piedras de las pirámides de Egipto, que el lugar donde se extraía el material quedaba a kilómetros del lugar al que estaban destinados, o sea, que eran parte de la construcción. Los moais, o sea, el material o donde se hicieron quedaba igualmente a kilómetros del lugar del lugar final en el que pues, fueron encontrados o al que destinaban estar, o sea, donde debían estar. ¿Dónde se iba a construir? Exacto. Perdón, está medio pendejo, ¿no? Sí. Pero sí, justamente, o sea, sí, de hecho, no solo a muchos años antes, digamos, nuestros bisabuelitos, digamos, ir de Pomaski, que es, digamos, el lugar donde estamos en este momento, a ir a Quito Central. Doxeados. Ir a Quito Central o ir, por ejemplo, un poquito más lejos, Machachi, Valle, les tomaba días. Porque iban caminando o en burro o en caballos. Les tomaba días. Imagínense lo que es, aparte de caminar tantos días, venir con una roca gigante, güey. No hay cómo. O sea, no se puede explicar. Sí, de hecho creo que después creo que pasan millones de años para que se haga el invento de la rueda. Y ahí sí te podría decir, usaban los caballos con carretas y traían una por una. Y por último se demoraron 500 años en hacer eso, pero... tal vez ahí, ¿cómo mierda tú arrastras una piedra gigante? O sea, no hay cómo, no hay chance. O sea, no existe explicación. Y justamente caemos también en el aspecto de la estatura de estas personas, de estos Anunnakis. Decían que, como les había comentado, los más pequeños medían 2 metros 30, 2 metros 40. Imagínense, eso es literalmente lo que mide una losa. Es el Shaquille O'Neal. Claro, entonces imagínense, él era el más pequeño de ellos. Entonces imagínate, deberían 5 metros, 6 metros. Obviamente, si tú ves a una persona de 6 metros que te dice, pues me vas a hacer esto, pues no, obviamente no le vas a decir, no, ni madres. O sea, obviamente le vas a hacer caso, pero indiferentemente de que sea por el tamaño y todo, yo creo que esas personas fueron las que en verdad hicieron las pirámides. No, obviamente no en el tema físico, sino, digamos, no sé, trajeron 40,000 piedras y dijeron, ahora sí, ustedes pues vayan formando la pirámide. Y justamente como les había comentado el otro podcast, si no lo vieron, vayan a verlo. Ahí hablamos de muchas cosas y de muchos temas que vamos a tocar. Y justamente hablé de... Está alineado con las constelaciones. Okay. Está alineado con cierto tipo de punto astronómico que tú no puedes negarlo. Tú de hecho tomas una foto panorámica cuando hay totalmente oscuridad y están alineadas las estrellas. Tú les ves, cada punta de la pirámide es una coordenada de cada estrella. Entonces son temas que... Es muy, muy jodidamente preciso. Claro. Para... el conocimiento de ese entonces, que aún así, a ver, no desmerito a los antiguos egipcios, claro, no. Porque, a ver, aún así eran bastante adelantados matemáticamente, astrológicamente, sí, ya hicieron la polea y ya saben y todo. Pero aún así, con ese avance y conocimiento que tenían para ese entonces, sí era como que bastante complicado, por no decir casi que imposible humanamente hablando, el dar, o sea, el lograr hacer esas construcciones, porque, a ver, se baraja la teoría de las rampas. De, dale, ir jalando una rampa y eso, pero, a ver, mira nomás la estatura que tiene una de las pirámides de Giza. Sí. Para lograr llegar a casi la punta, ¿de qué tamaño en longitud tuvo que haber sido esa rampa para que la gente que tuvo que haber arrastrado eso logre ponerlo en ese punto? O sea, tuvo que haber sido una rampa de kilómetros igualmente, o sea... Es que se iba a decir, salía más barato hacer solo la puta rampa que poner la puta piedra al final, imagínate. O sea, Y hablamos de la última piedra, imagínate las anteriores que no es que cambia, ya no va a medir la rampa 500 kilómetros, sino solo 300, no, era 489, así, o sea, no, era imposible, o sea, no existe una explicación lógica, al menos... con respecto a las teorías que existen sobre cómo lo hicieron. O sea, no existe. Igualmente da para hablar más profundidad en un próximo capítulo acerca de todo lo que tiene que ver con las pirámides de Egipto, sí, con las pirámides de Giza, porque abarcan muchas cosas interesantes, como lo que recientemente se descubrió que debajo de las propias pirámides hay como unas torres gigantes, sí, que hasta ahora se sigue investigando.
porque, claro, la tecnología que utilizaron tal vez un poco controversial, de que no da tantos metros. Entonces, es lo que te digo, o sea, hay que seguir haciendo una investigación a profundidad, a pares, para realmente decir, sí, esto sí, o sabes que esto no, tal vez fue algún error de herramientas, alguna mala interpretación de quienes llevaron a cabo esa investigación, y está bien, porque aún así, con lo que hemos investigado de años y años de las pirámides de Egipto, hasta ahora seguimos sin saber, creo yo, llámame loco, el 50%. O sea, creo que lo máximo que hemos llegado a poder investigar a profundidad es como el 50%, 60% ya si exageramos, ya así siendo un poco amables. Pero es porque hay cámaras que no se han abierto, hay igualmente pasajes que no da sentido, o sea, cómo alguien pudo haber pasado por ahí o para qué, cuál era la finalidad. Igualmente está la parte del misterio, de que es bastante energética y de que es, o sea, de que acumula mucha energía, y ahí se plantea el para qué fueron construidas. No fueron solamente como un objeto ornamental de fúnebre. O sencillamente es que por capricho de algún faraón que Exacto. dijo, me hacen 3 pirámides, cabrón, no sé cómo le hagan, pero me la hacen. O sea, no creo que haya sido simplemente por eso. Hay mucho más de fondo que da igualmente para otro capítulo en el que investiguemos más a fondo de... Pero sí, ya depende de ustedes si realmente quieren saber más acerca de eso, o tal vez saber más acerca de lo que hayamos dicho igualmente... aquí hablando de los Anunnakis, ya sea lo de los Moais, ya sea lo de Stonehenge, que Stonehenge es muy interesante porque también hay muchas cosas que tienen que ver con lo que estamos viviendo últimamente, de la agenda de la élite, de lo que estaba escrito en su momento. Entonces es muy interesante ver todo lo que tiene estas cosas que son bastante misteriosas, que no se sabe ni cómo se hizo, ni para qué se hizo, ni por quién. No tiene ningún sentido. ¿Con qué? Ajá, exacto. Entonces ahí vamos a tratar de en nuestra burda investigación y creencia y humilde opinión, darle sentido o tratar de responder lo que más se acomode a lo que creamos que es verdad. Pero ojo, no te quedes con lo que decimos aquí, porque somos un par de huevones que nos encanta investigar y hablar sobre esto, pero no tenemos la última palabra. No somos los dueños de la verdad, así como no lo es nadie. Siempre investiga, siempre no te quedes con lo que te dicen. Nunca te quedes con eso. Y ojo, eso no significa que solo investigues en internet. También podrías hacerlo tu propia investigación, porque, a ver, basándonos en los Anunnakis, que son, digamos, el tema central de este tema, de esta conversación, ¿por qué creen que la gente no busca? Porque no le conviene al sistema. Exacto. O sea, ¿por qué creen que hay investigaciones que van dando frutos verdaderos? Como por ejemplo el tema del Área 51. No sé si supiste la noticia reciente. ¿Cuál? Que se quemó. ¿En serio? Que literalmente cayó un rayo y valió madres. ¿Sí? Eso no había oído. Justo es prácticamente un par de años de que desarchivaron algunos documentos secretos del Área 51, donde sí habían, ya confirmaron cosas que ya sabíamos todos, que sí habían ovnis, que había objetos que jamás pudieron explicar, que habían luces, que habían situaciones que no sabían cómo pasaron y todo. Justamente pasó eso. Hace un par de horas el Área 51 y justo todo ese desierto, dijeron que había caído una tormenta de rayos que comenzó un incendio que hasta ahora siguen sin poder controlar. Justo eso sí que no sabía para nada. Sí, qué curioso, ¿cachas? O sea, qué curioso qué curioso. Justo cuando empecen a todos a saber la verdad, se quemó todo. Pues claro, porque al final, si se siguen develando las cosas, pues obviamente ya la gente que está al poder ya no va a tener tanta credibilidad. Dependiendo obviamente de las cosas que pasan, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, es que nunca existieron los ovnis, bro, o sea, ya habían muchas teorías, mucha informes. Claro, la evidencia era ya aplastante para decir que no era verdad, o sea. Y a ver, por simple lógica, como habíamos dicho la anterior vez, o sea, como negar el tema de los Anunnakis. No estamos solos. No estamos solos. El universo es extremadamente gigante para decir que estamos solos. Yo creo que sería muy egocentrista decir, es que soy el único que tiene vida. Ni cagando, obviamente van a existir diferentes tipos de vida en cualquier parte del universo, pero que se parezcan mucho a nosotros, o que al menos tengan la misma, menos o más de inteligencia, 100%. O sea, no hay duda sobre eso. O sea, no existe un lugar donde tú puedas decir que no pasa eso.
Entonces yo por eso digo, o sea, si es que no existen investigaciones, obviamente es por algo, es porque no les conviene, es porque se destruiría, habría caos. Obviamente también yo no digo que todo sea malo, ¿no? También el hecho de a veces esconder un tipo de información es para, pues obviamente prevenir que la gente Se aloque, o sea, a ver. haya un caos. Sí y no, porque yo creo que, a ver, últimamente ha sido un poco más abierto y se ha Claro. dado más y más y más paso a esta investigación no humana, porque de cierta manera es como que han ido doctrinando desde Justo. años atrás el ir soltando un poco a ver cómo reacciona la gente. ¿No se alocan? No. Entonces, un par de años después, que a ver cómo reaccionan ahora. ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, entonces ahorita podemos ir revelando un poco más, Sí, un poco más, un poco más. justamente. Pero claro, o sea, yo siento que sí, puedes ir revelando así de a poco, pero también no te quedes con toda la información, aunque ya lo dijimos la otra vez. Sí. La información es poder. Y a ellos Justo. no les conviene que realmente investigues a fondo, que realmente te despiertes, o sea, que realmente ellos dejen de tener control sobre ti. Porque vamos a lo del inicio. Los Anunnakis crean al hombre como fuerza productiva. Esclavos. Y si ellos se quedan sin su fuerza, entonces pierden Nadie. por completo el control y ya no les sirve de nada. Solo ponte a pensar, ¿qué pasaría si de un día para el otro el dinero, o sea, en cualquier cambio que exista, ya no valdría nada? La gente, ¿por qué trabajaría? ¿Por qué ganaría dinero? ¿Por qué haría las cosas? Porque al final, indiferentemente que te guste o no, el dinero es lo que te hace vivir, punto. Es O el sea, que mueve el mundo. seas totalmente socialista o lo que quieras, o tu forma de pensar es que no, es que el dinero es una mierda. Sí, es una mierda. Tal vez el dinero cambia a la gente. Tal vez el dinero mal manejado hace que la pobreza sea muy desequilibrada, pero necesitamos dinero hasta para el simple hecho de las básicas de nuestra pirámide de Maslow. Necesitamos comer, güey. ¿De dónde? A ver, aunque sean 15 centavos del que vale un pan, pues necesitas esos 15 centavos. No es que sencillamente dices, me regala un pan y te lo dan. Tal vez una, dos veces, pero de ahí necesitas dinero. Entonces, obviamente el hecho de que todas estas revelaciones sean verdad, o al menos comprueben de que sean verdad o sean ciertas, hacen que todo se caiga. Todo el sistema valga ñonga. Entonces, yo creería que, pucha, o sea, yo creo que por eso más bien los científicos tratan de decir, no, es que ya esto se cerró, no existe o no pasó así y todo el tema. Porque aparte de eso, la gente que es adepta a lo científico me da risa porque hay, por ejemplo, como hay partes en las cuales creen muchísimo en Dios, o sea, creen de una manera tan fuerte, y hay otra parte que es totalmente escéptica en eso y aún así concuerdan en ciertas partes. Entonces, yo digo que el hecho de que esta gente no investigue de eso es porque les conviene. Es un negocio redondo. Sí, es tal cual, o sea, el conocimiento es poder y mientras Claro. menos sepas, más fácil vas a aceptar lo que te digan, más fácil vas a estar subyugado y dominado por ellos y vas a encajar perfectamente en su sistema. Sí. Que por eso, o sea, no puedes salirte del sistema, hablando justamente de lo del dinero. O sea, es un sistema tan bien pensado y tan bien estructurado e implantado que ahorita querer salirte del sistema, aparte de verte como un loco y como una persona no funcional, no puedes sobrevivir. Entonces es difícil, es complicado, pero yo creo que de a poco se va o se está dando ese despertar, porque de a poco la gente se está metiendo más en estos temas, les llama más la atención, están como que queriendo ser un poco más investigativos y a mí me gusta muchísimo eso y paramos este botón aquí nosotros que nos gusta, fuera de la parte del hobby, realmente es algo que nos despierta curiosidad, es algo que quieres saber más al respecto de y poner en duda este sistema en el que has crecido toda tu vida, o sea, decir el por qué, o sea, por qué las cosas funcionan de esa manera, por qué es así el mundo. Y claro, o sea, con eso voy porque hablando, o sea, retomando desde lo que partimos. Los Anunnakis llegaron, crearon al hombre como fuerza productiva y les ha convenido desde los inicios de la historia hasta ahora. Sí. Con el tiempo se ha ido tergiversando o ha ido cambiando porque el poder es como la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, en este caso el poder no se crea ni se destruye, pero pasa de mano en mano y cambia de, en este caso, entidad a entidad. Porque nosotros,
quieras o no, o sea, para bien o para mal, somos simples peones dentro de algo mucho más grande que ellos tienen planificados y nosotros no somos más que meras hormigas en su, no sé, en su plan, en lo que necesiten hacer. Y sí, o sea, es que... Se fue la palabra. Yo creería que sí sería un caos el hecho de que se sepa cierto tipo de cosas, porque a veces yo creo que la ignorancia lo que hace es que tú vivas de una manera muy, muy superficial. Tú ves todo bien, el sistema te gusta, pues tienes más, compras más, tienes una compu, lo que quieras, un auto, una casa, y vives tranquilo, pero al final yo creo que la vida se trata más allá de todas esas cosas tan materiales que el sistema te quiere imponer. Y no lo hablo desde una manera de resentimiento, más bien a mí me encanta, a mí me fascina el sistema. Yo, pucha, ¿qué daría por tener millones de cosas? O sea, que a quién no quisiera eso, pero mucho más allá de eso, también hay que darle realce al tema de que, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes somos? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque al final, el tema de lo superficial se queda en eso. Te mueres y se queda ahí. O sea, no es que te llevas ni un centímetro de nada. O sea, sería chistoso que te podrías llevar tus cosas. Ve, créeme que existirían palacios en el cielo. Existirían muchas cosas que tú las podrías usar. Obviamente, estoy hablando desde un punto de vista más bíblico, ¿no? De que el cielo y el infierno, lo que sea. No importa. Digamos que si te sirviera de algo para cuando tú te mueras, irte al lugar que tú pienses que existe, ya sea el cielo, el paraíso, la luz, lo que sea. Créeme que si no fuera por eso, tú no lo hicieras. Como que, bueno, ya. O sea, ahí también cae el tema del adoctrinamiento, que es el hecho de que, no, ustedes van a estar mejor si están con esta religión. No, ustedes van a estar mejor si hacen esto, si se rigen al sistema, si no hacen preguntas, si es que solo viven. Es un tema muy difícil. Es que yo siento que el ser humano, por naturaleza, es espiritual. Ahora, obviamente, la religión es ya el mal uso, la tergiversación de esa espiritualidad, el aprovecharse de ese desconocimiento o ignorancia del resto. Y es más que nada, o sea, para mí la religión es más que nada como una herramienta de control igualmente sobre las masas, de esto es así, ya está cocinado, tienes que hacer esto así, porque claro, sí, o sea, porque es lo bueno, porque es lo correcto, acorde a lo que debemos hacer. Acá, entonces, como zombies, bueno, acá, tal cual. Por eso, ve, no te quedes con lo que te dicen, no te quedes con lo que te han enseñado toda la vida. Siempre pon en duda todo. Todo. Lo que ves en las noticias, lo que ves en internet, lo que ves, lo que te cuentan. De hecho, justo hablando de noticias y justo para dar la introducción hacia otro tema que también me gustaría hablar, es sobre el tema de las noticias en Estados Unidos, el control de los medios. Parece chistoso porque habláramos como si en verdad fuéramos activistas y como socialistas, pero es que es muy intrigante porque son cosas que, por ejemplo, hay una parte de los noticieros que se repiten en cada noticiero de Estados Unidos. De pe a pa. Y tú dices, verga, pero si lo dicen exactamente igual, hasta con los mismos acentos, o sea, solo cambia la forma de hablar de cada persona, el tono de voz y ya, es lo mismo. Si tú los pones en orden ascendente y hasta descendente, todos son iguales. Es exactly the same. Y es muy curioso porque, claro, la gente se dio cuenta allá en Estados Unidos y empezó a hacer recopilaciones de... Se dice exactamente justo lo mismo en este canal de noticias que en este otro canal, que en otro. Y después es muy curioso porque irónicamente salieron en masa estos canales a decir que no y repitieron exactamente todos lo mismo, diciendo que no es así, pero con exactamente el mismo guión. Por eso hay que poner en duda todo. Es que todo. Eso es lo que yo vuelvo y repito, digo, a veces la gente te pone en... Parece hasta que estuviesen jugando con nosotros. Es como que dicen, no importa, ni siquiera van a tomar en cuenta. Ponen en un mensaje y les ponen, dando una disculpa de que no es así, que justo fue un tema, no sé, como que muy puntual de que se repitiera justo. No es 1 o 2 palabras, se repiten texto párrafo por párrafo. Entonces, yo creo que... Bueno, no sé, o sea, yo lo que siento son dos cosas, ¿no? O realmente lo hicieron sin pensar y mandaron lo mismo todos, o al final se están burlando. O sea, como que diciendo, pues ya se dieron cuenta de algo tan obvio y ya. Ajá, es como que... bueno, ya, da igual. Entonces... O sea, da igual, no van a hacer absolutamente nada, o sea... Claro, ¿y qué mierda vas a hacer? Ajá. Porque si eres...
pendejo asalariado, no pues tampoco lograr. Es que eso es parte desenmascarar a Estados Unidos. Es parte del sistema, o sea, tratar de mantenerte ocupado para que consigas cosas brillantes que realmente no te sirven para nada. Justo. Pero, o sea, tú vives trabajando para conseguir una mejor vida y al final nunca pudiste disfrutar de esa mejor vida porque toda tu vida estuviste trabajando por conseguir esa mejor vida. Entonces, Exactamente. en ese círculo vicioso para que sea... Es como un hámster en una bola de... Una ruedita, ajá. En una rueda. Él piensa que está corriendo y va a llegar hasta su punto final, pero... No llega. No va a llegar a ningún lado. Entonces esa... Va a llegar a algún lado cuando se pare y se baje de la rueda. Ahí va a llegar a algún lado. Pero si sigues girando en una rueda, es complicado. Por eso justamente a mí me gustan estos temas y yo creo que como tú dijiste, compartimos lo mismo. Porque es salirse de la rueda, salirse del sistema, salirse de la caja en la que nos pusieron para poder ver cosas que probablemente la gente no lo crea, te desestime, te diga que estamos locos, que no existe. Hay cosas muy evidentes, o sea, ya, demasiado evidentes. Ya es como un tema muy... Que en ese punto ya es ni siquiera mostrarte la verdad, sino ya es mostrarte para burlarse, porque por más que te lo indiquen no vas a creer, porque está tan bien estructurado el sistema, tan bien arraigado estas creencias, que si alguien muestra lo obvio, lo evidente, el resto va a decir, no, estás loquito. Si solo ponte a pensar, si solo con el tema, digo, imagínate, solo le falta quitarse la máscara y decir, sí, soy un Anunnaki. Ya, eso falta. Y que la gente aún así siga negando, yo creo que es muy posible. O sea, que la gente diga, no, ¿cómo va a ser? Es una broma, lo que sea, pero... Y ahorita, sin ir más lejos, ponte que realmente sea así. Pero con todo este boom de la inteligencia artificial, ¿por qué te pueden decir? No, es pura IA. Exacto. No es verdad. Exacto. O sea, por eso les digo que hay que ponerse a pensar y dudar de todo. Porque, a ver, si después sale, no sé, justamente algún audio controversial de algún alto político de algún país importante que resulta que es verdad, él puede excusarse diciendo como que es IA. O sea, yo nunca dije eso. No sé, calumnias a mi imagen, a lo que yo soy, a lo que yo represento. Porque a esta corriente política no, o sea, están en contra de mí. Y claro, o sea, tú dices, en tu lógica de lo que te han instaurado, claro, o sea, no es así, o sea, es una campaña de desprestigio. Pero para quien ve un poco más lejos, dice como que, ajá, sí, porque ellos están en contra de ti, pero no porque realmente es verdad. O sea, no es solamente Total. de que es pura IA, ¿no? O sea, hay que tratar de discernir y ver lo que nos están adoctrinando desde allá. O sea, ahorita ya está medio difícil y confuso el distinguir qué es verdad de lo que es IA. Sí. Entonces, más adelante, bajo esa excusa, se van a dar cosas más inverosímiles que va a ser bastante caótico. O sea, se vienen años interesantes en la humanidad. Sí, justo. Tiempos interesantes. Bien. Justamente por el hecho de la sobreinformación que tenemos, es totalmente lo contrario que uno pensaría, ¿no? Digamos, teniendo tanta información de todo, deberíamos saber mucho más. Y sabemos menos. Pero sabemos menos. ¿Por qué? Porque tergiversan la historia, tergiversan todo lo que decimos, crean guías que te dan respuestas falsas, negativas, o que se basaron en un post de Reddit, o sea, pero justamente hablando del tema de los Anunnakis, ya creo que es como los aliens, o sea, justo los Anunnakis siendo aliens ya son prácticamente vistos por todos sabemos que existen, o sea, todos sabemos que existen, sencillamente que ellos no quieren aún salir. Esa es mi única explicación, o sea, están esperando, no sé qué estarán esperando, pero algo bueno no, tampoco creo que sea, ¿no? Este cambio de frecuencia de energía, o que la gente realmente piense un poco más, o despierte un poco más esa parte de esta espiritualidad, de este querer saber, pero realmente la verdad, no lo que nos venden. Y es gracioso porque justo también se hizo muy famoso en TikTok los icebergs. Ah, también. Los icebergs de información son muy interesantes. Puedes enterarte de cosas que no tenías idea. Digamos, tú vas al inicio donde todos saben todo, de que, digamos, no sé, iceberg de Ecuador, ya, Correa robó, digamos, todos saben, es algo intachable. No me interesa, tía, no sé, Clotilde, que eres fanática de Correa, que diga que no robó, hizo obra, no me importa. Todos sabemos que robar, punto, sí. Ya. Digamos, vamos más abajo en el iceberg. No sé, digamos el caso de la chica asesinada acá en la escuela de policías. Ya, tema complicado.
De mamón, que ya tiene complicado y su delicado. misterio, de que los policías encubrieron a este man, porque al Sí. final, no, aquí no hay nada, ah, no, aquí mismo ha estado el cuerpo, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya, más abajo, tema Restrepo. Uy, también es para ahondar demasiado en esos temas. Y estoy hablando o sea, solo yendo en línea recta, porque aparte los árboles tienen muchos temas que van de cada nivel. en cada nivel. O sea, no sé, digamos en el tema de los Anunnakis, por ejemplo, la cueva de los tallos. La Es un biblioteca temón. de oro. Es un temón, son cosas que tú no lo ves tan seguido, pero tú dices, verga, o sea, ¿por qué nadie habla de eso? Nadie investiga, nadie dice, oye, ¿Por qué dejaron que pasara eso igualmente? ajá. Y justamente, no sé, en otro aspecto, ¿qué pasa, digamos, si es que tú investigas? Porque es otro tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú te pones y dices, no, voy a investigar y te vas y nunca apareces? ¿Qué Y pasó? nadie sabe de ti, nadie dice nada. Sencillamente fuiste una persona que estuvo ahí y se fue. Ajá. Bueno, da mucho a qué pensar, para investigar y para saber. Es que hay tantas cosas que... Muchas cosas. ¿Qué? ¿Lo dices de meme? Muchas cosas. Ah, muchas cosas. Pero o sea, hay tantas cosas que realmente... Hay muchas cosas que ya empiezan a aparecer, que son muy interesantes cuando decides salirte del status quo, de lo que Sí. es la norma. Sí. Cuando realmente, yo digo, empiezas a querer pensar por ti mismo. Exacto. Como les dije y como les seguiré diciendo en la mayoría de los podcasts que creo que vamos a hacer, la gente no quiere que tú sepas. Exacto. La gente va a tratar de que sepas lo menos posible para poderte manipular tan intensamente que tú no te des ni cuenta. Y justamente eso es la magia del internet y es lo que la gente no se da cuenta, que al ser un medio tan masivo, indiferentemente de que de mañana desaparezcamos y mañana caiga el FBI y nos diga, usted sabe mucho, váyase a la mierda. Quedan las cosas, aunque las trates de esconder. Yo he visto, por ejemplo, hay temas en los cuales, justamente igual de los Anunnakis, ¿no? O sea, que son temas que dicen, no, es que a mí me abducieron y viví ciertas cosas, o bueno, no sé, conversé con una persona que sabía muchas cosas que no tienen ni puta idea de hacer, de cómo saben esas cosas, o sea, de que te hablan del pasado y ellos tienen 20 años. Un ejemplo, ¿no? Tratan de eliminar noticias, tratan de eliminar videos, tratan de eliminar música. Ojo, porque hay música que hablan de los Anunnakis, ¿no? Y aún así existe ese rezago del internet que aún sigue sacando eso. Porque, digamos, ahorita no me acuerdo de un caso en específico, pero siempre hay este tema de que hay una plaga de información sobre eso y luego ya no hay nada. ¿Y por qué? ¿Qué quieren esconder con eso? Y justamente verás, hay una canción, justo hablando de los Anunnakis, una canción de Ozuna con Sí, con esta con la- ¿cómo se llama? Cardi B. Eso, Cardi B. Y creo que también estaba ahí la Selena Gómez. ¿Salió esa canción? Sí, Selena Gómez, ajá, exacto. Exacto. Y es bailame como si fuera la última vez en esa parte, en esa canción que ahorita no se me viene el nombre. Justo el video, por ejemplo, habla del Taki, taki. espacio. Es taki taki. Me quedé taki taki. Rumba. Ya. Parece chistoso, pero en esa canción, si ustedes se ponen a ver la letra, habla sobre los Anunnakis. De hecho, podemos hacer una breve pequeña pausa investigación. para hacer una búsqueda de la letra de Taki Taki. Rumba. Taki Taki Para- Rumba. Es que sí me salía Taki Taki Rumba. Con Selena Gómez y DJ Snake. Ajá, dice, a ver. Cuando ¿Dónde está? ¿Dónde se pase está? el... ¿Dónde está? Puta, no me sale la letra. ¿Dónde está? Un besito. Aquí está, mira. Mira, justo es la parte de Ozuna que dice Taki Taki. Obviamente esta canción es de reggaetón. No Ajá. traten de entenderla sencillamente. Y nosotros que hablamos español entendemos, así que solo tomen en cuenta esto. Dicen Taki Taki quiere un besito o un ñaki. Buri explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. Que la disco está llena y llegaron los Anunnakis. No le bajes. Así sin contacto suena muy gracioso. Sí, pero por ejemplo, tú te pones a ver el video y salen imágenes del espacio. Sí, también toda esa simbología que existe en los medios de entretenimiento. Y, digamos, y igual, o sea, por ejemplo, están de rojo,
están en un volcán y luego parece algo espacial. Obviamente Danielito del futuro va a poner fotos sobre esto. Por favor, no te olvides. Les voy a hacer una promesa cada vez que me olvide de no poner algo que dije que voy a poner. No sé, voy a ver si dono algo. No sé por qué. Si no, luego no me veo todo el capítulo. Pero bueno, en este caso sí me voy a poner las pilas. Les voy a poner imágenes, porque obviamente por temas de copy no puedo poner el video, ni siquiera puedo poner la canción. Entonces, aunque existe el fair use, pero no lo respetan porque como son estas empresas gigantes, entonces a YouTube le conviene más. O sea, está más del lado de quienes ponen la plata que claro, de quienes... pues toma en cuenta, son videos de 90 millones de vistas y nosotros tenemos 40 máximo. Entonces, no sé, obviamente les conviene más botarnos el video a nosotros, ¿no? Entonces, y justamente no solo es la única canción, también hay películas que hablan de los Anunnakis, hay documentales hay un millón. De hecho, hay uno de Nat Geo, que es de los Anunnakis. De Discovery Channel también, que tienen uno de los Anunnakis. Que obviamente todos lo ponen como pseudociencia, porque obviamente al ser parte también del sistema de estos canales, no van a dar un realce a algo que no quieren que sepamos, ¿no? Entonces, y vuelvo a caer en lo mismo. Hasta a veces me parece un poco gracioso, loco, porque esta gente sigue hablando de eso tan abiertamente que siento que están haciendo burla. O sea, que dicen, ponle que es pseudociencia, aunque sea verdad, no me importa. Igual sigue hablando de eso, no me interesa. Al final la gente se va a burlar y nos da igual, porque te ponen la verdad ante tus ojos y no te das cuenta de que está ahí. Entonces, es como que la gente dice, ponle, da igual, ponle, no importa. ¿Qué va a hacer? Nadie le va a creer si es que dice que no. Igual, por ejemplo, en el tema de artistas famosos, de celebridades, hay celebridades que han sacado eso a la luz, que existen sectas, que existen tantas cosas. De hecho, Jim Carrey, cuando fue a esta entrevista que hizo el signo de los Illuminatis, y le salió perfecto. Y yo no creo que eso es como que estás haciendo de chiste y tú dices, mira, se sacó la lengua. O sea, eso debió haberlo visto en algún lado, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es que el tema Anunnakis es un tema muy interesante. Creo que hemos ahondado ya mucho a profundidad. De dónde vinieron. Y aún así nuestra profundidad es la superficie, o sea, es nada. Digamos que es la mitad de lo que podemos hacer en una hora de podcast, ¿no? O sea, existe mucha más información, muchos temas mucho más específicos si quieren hablar, por ejemplo, de alguna película, si quieren que opinemos de alguna película, de a qué hacen referencia, de qué es lo que están hablando, de qué pintura, porque igual existen, por ejemplo, arte muy antigua de justamente de la época de los sumerios. Y también épocas mucho más posteriores de la era ya de piedra, de maderas y todo ese tema, donde ya hacen este tipo de esculturas o donde pintan seres gigantes. Las representaciones de estos dioses y deidades que son justamente los Anunnakis. Y sin irnos más lejos, es algo que no puedes refutar, porque es algo que se repite en varias culturas de todo el mundo, con años de diferencia y también kilómetros de diferencia. O sea, es algo imposible de negar. Pero ahí está la representación. O sea, desde la antigua, o sea, desde bien atrás. Sí, igual es muy curioso porque es como que cuando no tienen explicación o saben que ya vamos a ver la verdad, lo dicen, no, es que es pseudociencia, es que es algo espiritual, es que es la religión. Es como que siempre tratan de desmeritar toda la información que se tiene al instante. Desviar la atención, no decir, no es esto, es esto de acá. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y punto. Y lo peor es que lo dice gente seria, entre comillas, que todos dicen, no, es que él habló de cosas y hizo investigación. Todo se puede tergiversar en esta vida y es comprobable por cualquier cosa. De hecho, yo sigo a un youtuber que se llama Tamayo. ¿Has visto? Que es español. ¿Ya? Ya verás. Tamayo es un youtuber de España famoso que se mete a sectas, que se infiltra a lugares muy peligrosos, que se infiltra a situaciones que se pone en riesgo él mismo, que a veces ha tenido que huir y tiene como que gente esperándole afuera de estas sectas para poder huir y que no les tengan ahí prisioneros y todo. Oye, este man hizo un ejemplo de cómo tú puedes tergiversar las cosas. Y es un video de hace par de semanas que justo vi que decía que, por ejemplo, él podía hacer un escrito científico y que varias revistas científicas lo aprueben.
¿Qué pasó? Que él hizo supuesta una investigación que decía que comer zanahoria te hacía crecer el nepe 20 centímetros. Ah, sí, ya he visto Ya. de ese de ahí. Entonces el man coge y hace la investigación seria, o sea, hace como que tabla de dinámicas, que con valores y que ahí te muestra la tabla que dice que mira, esto hicieron un censo entre 20 millones de personas y que se dieron cuenta que si comen zanahoria el nepe les crecía y todo eso. Pero si tú te das cuenta, estas revistas que publican este tipo de artículos, obviamente no son, depende, ¿no? O sea, digamos que hay de todo. Hay revistas serias que publican lo que les conviene, que sí se datan de dónde sacaron esta información, que ven que los científicos que hayan participado realmente sean científicos y todo, digamos que son Science, por ejemplo. ¿Ya? Science, digamos que es una revista donde publica gente que sí sabe del tema, ok. Y después hay, por ejemplo, hay revistas de ciencia que también son serias, pero con un poquito de efectivo se vuelven ya como que más flexibles en tu opinión. Entonces él manda a 5 revistas este estudio y las 5 la publican. Sin revisar que los que hicieron este estudio era Tamayo, su productor, la mascota del productor y la mascota del Tamayo. O sea, era como que ponían nombres, digamos, Apolo, no sé, Patroclo. Ya. Leo Curillo, Daniel Grande. Ya, nosotros somos los super científicos que hicimos esta investigación y las publican. Entonces, por eso digo, a veces esos lugares de ciencia que tú dices como verídica y todo, ni siquiera son personas que en verdad hacen eso. Que revisan las fuentes, que revisan el meollo del asunto y te dicen, oye, sí, es verdad, estos manes sí están investigando. O dices, oye, ¿por qué publicaron esto? Hicieron 2 de alumnos de la secundaria esta investigación. Entonces, por eso digo, o sea, no se basen solo en temas científicos, no se basen solo en temas de cosas que son verdad o de temas serios, porque todo se puede comprar, todo se tergiversa, todo puede hacer lo que sea. Y de hecho, les recomiendo que vean el canal de Tamayo. El man tiene unos videazos donde se infiltra a full lugares donde, puta, o sea, tú te das cuenta de cómo es la gente y cómo se deja trastornar de eso, porque digamos hay sectas que te dicen, no, es que te vamos a curar, y dice, pero hay que tener orgías y estar desnudos y toda la puta madre y todo, y al final te das cuenta que lo único que hacen es manipular. Sí, es así. Manipulación total. Es una ingeniería social bestial. Ajá, exacto, o sea, digamos, si esa gente lo usara para algo bueno, serían unos, puta, no sé, unos ingenieros o investigadores, pero brutales, para darte cuenta que con tan solo cierto tipo de pasos tú puedes controlar a la gente a lo que te dé la puta gana. Y de hecho, estas sectas tienen millones y millones de usuarios que si tú los investigas te das cuenta que todos llegaron al mismo punto por esta ingeniería de la psicología que hace que la gente llegue a tener una dependencia hacia esa secta que ya ni siquiera les interesa nada. O sea, dice, no, es que él me dijo que haga tal cosa. Vas a hacer tu vida, o sea, es tu realidad. Sí, es justo. Yo digo, o yo lo veo de esta manera, las sectas son un reflejo de la sociedad, pero en chiquito. Exacto, son sociedades pequeñas. Es literal, Sí. es un reflejo de la sociedad, pero en chiquito. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, si hay personas con cierta labia y cierto ingenio social para manipularte de tal manera que olvides todo lo que fuiste antes y ahora vas a hacer todo lo que yo quiera que seas y tu realidad va a ser esta, porque así lo digo yo. O sea, imagínate una sola persona pudiendo ejercer sobre miles. O sea, ¿qué será de estos que operan desde la sombra, esta élite, que puede controlar no solamente sectas, sino al mundo entero? Exacto. Entonces, Es lo que yo digo. es de pensar. Claro, solo es que justo es clave lo que dices. Las sectas son una sociedad chiquita. Sí. Y nosotros somos la sociedad macro. Exacto. ¿Y quién dice que no pueden hacer lo mismo? Si sencillamente con mover un puta dedo la gente que es multimillonaria y full poderosa pueden hacer otra puta pandemia, encerrarnos otros par de años y pues, ¿qué mierda vas a hacer? Porque si haces algo preso, si haces algo tal cosa, o te desaparecen, o te enferman, o te matan directamente, o sea...
Es de pensar esto, o sea... Demasiado. Oye, y estaba interesante eso de tamaño. No me he visto aparte de esa nota que sí fue bastante grande. Porque creo que TikTok fue un boom esa mamada. Eso se había visto. Pero no he visto igualmente de esto de que se infiltra en lo de estas sectas y todo eso. Sí, justamente interesante de un buen reaccionar. Tema. Exacto, un buen tema igual para no solo reaccionar netamente, sino también como hablar de todo este tema. ¿Sería un buen tema? Puede ser el siguiente. Sí, ¿quién sabe? Tampoco quiero hacer saltos tan abruptos como de ovnis y de creaciones del mundo y a sectas, ¿no? Porque sería como que un paso muy adelantado hacia todo lo que hemos vivido, pero quién sabe. Después de acabar con este podcast hablaremos un poco y platicaremos de qué vamos a hablar el siguiente. Y nada, la verdad es que hemos hablado de varios puntos. Sí, estuvo interesante. Creo que sí tocamos lo que buenamente investigamos y supimos dar nuestra opinión de aquello, de los Anunnakis. Siento que, si bien es verdad, se abarcaron varias cosas, hay algunas cosas que quedan en el tintero y que se hablaron igualmente relacionados con. Si quieren que ahondemos aún más o hablemos más, porque todavía siento que queda algo más por hablar de los Anunnakis, pueden decirnos y hacemos una segunda parte. Claro. Igualmente con lo que ustedes sientan o crean o sepan en su defecto acerca de este tema, que es muy muy interesante y queda igualmente para mucho. Así como de todo lo que vinimos hablando, vinimos tocando, vinimos soltando por ahí una que otra cosita. Bueno, yo siento que fue bastante interesante todo esto de lo que hablamos, que de cierta manera... tocamos un poco nuestro origen y tratamos de darle ese sentido de dónde viene la humanidad. Pero bueno, o sea, yo me siento bastante complacido de lo que hemos hablado, lo que hemos expuesto el día de hoy. Y recuerden, chicos, yo sé que todavía no tenemos como que un público objetivo, pero no todo se trata de drogarse, alcohol, perrear hasta las 4 de la mañana. También es bueno también tener sus temas para hablar. A veces cuando estás con una persona que en verdad vale la pena tener esos temas en la cabeza, son súper buenos. De hecho, podrías decir, mira, es que ¿en qué no ves? El otro día hablaron sobre los Anunnakis. Y pues, imagínate que esa persona con la que hables de los Anunnakis al final termine siendo tu futura esposa, futuro esposo. No sabes. Entonces, trata de darle un poquito menos a TikTok de la parte de los bailes y de trends estúpidos. Y trata de informarte un poco más. Créeme que una mente bien informada vale mucho más que cualquiera que perrea hasta las 4 de la mañana. Entonces, yo no digo que no lo hagan. Y si lo hacen, inviten. Pero también... invitarán. También, pues, tomen asiento. Y si quieren venir, también. Vengan, hablemos de algunos temas interesantes. Por ejemplo, también... No sé, podemos hablar sobre la actualidad de la información, de las IAs, de cómo va evolucionando. ¿Cómo terminamos el último podcast? Sí. Podemos hablar de muchas cosas. No solo vamos a basarnos en temas muy serios como este, o temas, digamos, mucho más científicos, históricos. Podemos hablar igual de cómo las nuevas generaciones han venido ya con el, entre comillas, chip de la tecnología, sino más bien no es un chip, sino que es un avance genético. Ajá. Porque la información genética se traspasa en tu descendencia. Entonces, no es que tienen el chip, es que en realidad tú les pasas esa memoria hacia ellos. Entonces ellos ya se sienten conformes con eso. Entonces, bueno, chicos, esto ha sido ¿Qué no ves? Junto a Leo y Danielito. Igual les esperamos, pilas, todos los viernes a las 8 de la noche. Me había olvidado porque grabamos domingo, pero se sube viernes. Pilas igualmente a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Más que nada en Instagram, que es donde más vamos a estar activos y donde vamos a estar haciendo dinámicas con ustedes, ya sea en las historias, ya sea a través de DM directamente. Sugiérenos de qué podría tratar el próximo tema, qué sabes acerca de una cosa u otra cosa. E igualmente, si quieres venir y estar hablando acá con nosotros, es un espacio seguro y libre, abierto, para debatir de cualquier cosa. Así que tranqui, tú ven de chill. Si no nos gusta tu opinión, un palazo y no sabe nadie de ti. Al final somos un podcast de 40 personas, así que vos desaparecido, papi, tranquilo. No mentira, así que cuídense, muchachos, nos vemos la próxima. Bye. Bye. Chao.